historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de una película que he visto recientemente y que me apetecía mucho analizar para vosotros, que no es otra que Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, que os dejo por aquí el cartel por si todavía no lo habéis visto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Pues hacer un análisis de la película, de cuáles son sus errores históricos. En primer lugar, quiero dejar claro que sé perfectamente que se trata de una película de ficción basada en los cómics de Asterix y Obelix. De hecho, hay una película de los 60 que es prácticamente igual que este remake que hicieron con personas, ¿no? Y sinceramente me gustó mucho más la de dibujos animados. Pero yo hoy vengo aquí a hablar de la de personas, que es la que tiene más fallos y más elementos para criticar, para sacar ahí toda la chicha, todo el juguillo, toda la crítica. En primer lugar, la vestimenta está fatal. Toda la vestimenta que vemos en la película está mal hecha, desde la de Cleopatra hasta la de los romanos. En fin, hay un montón de elementos que empiezan a hacer así, los mezclan y dicen, bueno, pues esto da el pego y parece egipcio, pero no tiene nada que ver con cómo era la vestimenta egipcia tradicional. De hecho, Miriam Bueno en su canal de YouTube ha hecho unos vídeos maravillosos sobre vestimenta en el Antiguo Egipto y os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo, para que veáis cómo era la vestimenta de los antiguos egipcios, que como digo no tiene nada que ver con la que vemos en la película. Y por supuesto, Cleopatra no se vestía así. El segundo elemento que está mal son las pelucas. Hay una cosa de una peluca que no me gustó nada, y es que una de las mujeres que están con Cleopatra lleva una peluca al estilo Yasmín. Bueno, por no hablar de que las que la acompañan parecen top models del siglo XXI, que entiendo que claramente han querido hacer ahí un guiño, pero no se adapta para nada a lo que es la realidad egipcia. Y luego, por otro lado, ¿qué es este saludo que hacen? Es que no entiendo nada. Otra cosa que no es fiel a la realidad del Antiguo Egipto es el tema de la arquitectura. En el tema de la arquitectura y la representación de los diferentes espacios han tomado muchísimas licencias, no tienen nada que ver con cómo eran las arquitecturas en la realidad. De hecho, os he hablado sobre algunas de ellas en este canal, sobre Dendera, sobre el templo de Karnak, que es un templo muy importante. Los palacios tenían una forma de construcción y los templos tenían otra. Lo que encontramos como el palacio final que crea este arquitecto es más próximo a lo que es un templo combinado con representaciones de las pirámides. No tiene absolutamente nada que ver con cómo sería un palacio egipcio. Por otro lado, en esta sala del trono observamos que Cleopatra está acompañada por una serie de cocodrilos. Estos cocodrilos no se encontraban en la sala del trono, sino que se encontraban en algunos templos, como es el templo de Komombo, donde sí que había cocodrilos sagrados. Pero esto es algo que pertenecía al templo y en ningún caso tenían cocodrilos en la sala del trono. Otro elemento que aparece en la película y que es un anacronismo es que vemos que el arquitecto está escribiendo en una tablilla de cera. Estas tablillas de cera son propias del Imperio Romano, de la cultura romana, pero hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra Cleopatra, el Egipto de Cleopatra, y es el Egipto tolemaico, y en esta época los egipcios no escribían sobre tablillas de cera. Otra cosa sería que estuviese ambientado en el Egipto del siglo II después de Cristo, cuando ya hay una larga ocupación romana. Pero justo en este momento me parece que no es acertado el mostrar a un egipcio escribiendo sobre una tablilla de cera, porque es algo propio de la cultura romana, no es algo propio del Egipto tolemaico. Porque para quien no lo sepa, eran los romanos los que escribían sobre estas tablillas de cera y los egipcios escribían en papiro. Por otro lado, hay un momento en el que cuando están yendo de la Galia a Egipto, el arquitecto le comenta a Asterix y Obelix que el talento es la moneda egipcia. Y esto realmente no es así. Es cierto que el talento fue la moneda utilizada en Egipto durante mucho tiempo, pero en este contexto, en el contexto del Egipto tolemaico, ya existía moneda de tipo griego. Hay una cosa que sí que me gustó de la película, que bueno, es matizable, pero hay una cosa que sí que me gustó, y es que el tipo de jardín que aparece es relativamente fiel a cómo sería
un jardín egipcio. Nos han llegado numerosas representaciones sobre jardines egipcios, que os las dejo por aquí para que veáis cómo son estas representaciones de jardines. Normalmente hay flora, hay algo de fauna, hay un estanque y son las personas de clase alta las que suelen tener en sus casas un patio con estos jardines, ¿no? Por lo que es acertado que dentro de este palacio pues haya un espacio de jardín. Y lo que es la base sobre la que empieza a plantar este jardín es fiel a la realidad en el sentido de que el tipo de estructura cuadrangular con pequeños pues cuadraditos, por así decirlo, donde se plantan estas semillas, es fiel a la realidad en el sentido de que los restos que nos han llegado de jardines egipcios a través de las entradas de las tumbas, en las entradas de las tumbas solían poner estos jardines y en algunas ocasiones nos han llegado restos de esta flora, ¿no? De estas plantas que se sembraron en este lugar. Otro elemento que me llamó mucho la atención dentro de la película es que hacen referencia a que Egipto es el país de los gatos y que ahí los perros no son bienvenidos, o esto es lo que le dejan caer a Obelix cuando se quiere llevar a Idéfix. Y lo cierto es que esto no es del todo así. De hecho, yo ya os hablé sobre gatos, pero también sobre perros en el antiguo Egipto, y ahí desvelo algunos de los mitos que hay en torno a los gatos y a los perros en el antiguo Egipto, y como podréis ver en esos vídeos, si es que no los habéis visto todavía, en realidad los perros en el antiguo Egipto eran bastante queridos. Por lo tanto, esto no es muy fiel a lo que es la realidad del antiguo Egipto. Y bueno, hasta aquí el análisis de la película, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!